ejercicio. Me dice que haya la constante A tal que una función, que me dan ahí, f de x, ahora la vamos a escribir, sea derivable en x igual a 1. ¿Bien? Vamos a anotar la función porque ustedes ya tienen el enunciado. F de x, que es una función partida, ¿no? Por un lado tengo 9 más a por x al cuadrado si x es menor o igual a 1 y a su vez es mayor o igual a 0. ¿Bien? Y por el otro lado tengo esta otra expresión. Cuando x es menor a 1, no, cuando x es mayor a 1, la expresión es igual a menos 18 sobre ax. ¿Bien? A por x, como quieran decir. Bien. ¿Qué es lo que empezarían haciendo ustedes? Acá es donde me gusta escuchar un poco o cómo lo plantearían. Podríamos llevar la continuidad. Leo, te están diciendo que estaba mal el enunciado. No, es mala suya, dijo. Porque hay dos enunciados de este. Hay uno que es 9 y otro que es 18. Por eso, por ahí se confundió. No, este es menos 18 a x. ¿Bien? No, guarda. Ya vi el otro que decía 9. ¿Bien? Igual 9 más ax cuadrado. Sí. Entonces me pide que pruebe la derivabilidad en qué punto. ¿En 1? ¿Bien? Para eso tengo que hallar los valores de a, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empiezan haciendo? Creo que hace rato alguien me estaba hablando. Probar la continuidad. Bien, yo diría que probemos la continuidad. A veces quizás evaluando la continuidad podemos despejar la constante. Bien. Entonces para la continuidad, ¿qué se tiene que cumplir? Que la función en 1 sea igual al límite de x tendiendo a 1, ¿no? De f de x. Bien. Bueno, podemos ir calculando cuánto vale la función en 1. ¿Cuánto vale la función en 1? Tendríamos que ir por acá, ¿no? Tendríamos menos 9 más a por 1 al cuadrado. ¿Bien? ¿Eso aquí sería igual? A menos 9 más a. Hasta ahí estamos de acuerdo. Esa sería mi imagen, ¿no? Menos 9 más a. Y ahora, ¿qué pasa con el límite de x tendiendo a 1? ¿Qué pasa con el límite? ¿Tendré que hacer un solo límite o dos? ¿Cómo va la mano por acá? Fíjense, cuando x, sí. Voy a hacer la izquierda y la derecha. Claro, tengo que hacer límites tanto por izquierda como por derecha, ¿no? Y en teoría tienen que ser iguales, si quiero garantizar la continuidad. Para que exista límite, los límites laterales tienen que ser iguales. Entonces empezamos por el límite por derecha. ¿Bien? Sería el límite de x tendiendo a 1 por derecha. ¿De cuál de las dos expresiones? Pregunta, ¿cuál sería la expresión correcta? La segunda. Claro, sería menos 18 a por x. ¿Bien? O sea que acá el límite por derecha, si hago el límite x tendiendo a 1, sería menos 18a. Parece menos 18 dividido a. ¿Algo así? ¿Estaría bien eso? Sí, ¿no? Y ahora correspondería que hagamos el límite tendiendo a 1, pero por izquierda. ¿Bien? En este caso, bueno, la expresión sería menos 9 más a por x al cuadrado. Esta expresión, ¿a cuánto es igual? Ya lo sabemos, ¿no? Va a terminar siendo menos 9 más a. ¿Bien? Hasta ahí me siguen, ¿no? Sí. Ahora, en teoría, si yo quiero que la función sea continua, entonces los límites laterales deberían ser iguales. O sea, el límite por derecha tiene que ser igual al límite por izquierda. El límite por derecha sabemos que es menos 18a igual a menos 9a. ¿Qué puedo hacer ahí? Paso el a al otro lado, no me quedaría menos 9a más a al cuadrado. Y acá menos 18, algo así. ¿Me quedaría eso? ¿O no? ¿Qué puedo hacer ahí?
¿Cómo pasa? Pasás el 18 sumando y haces resolvente. Claro. Algo así, ¿no? A cuadrado menos 9a más 18. ¿Cuántos valores de a tengo ahí? 2. 2, ¿no? Si no me equivoco, son 6 y 3. Ahí mismo, chete. Vale, total. Tengo 2 valores de a, entonces. A igual a 3 y a igual a 6. Con estos valores, ¿qué puedo afirmar yo? Que es continua en 1 cuando A vale eso. Claro, o sea, la función va a ser continua si a es igual a 3 o si a es igual a 6. ¿Bien? ¿Puedo decir algo de la derivabilidad en x igual a 1? Con estos dos valores. Yo sé que es continua, tanto con a igual a 3 como con a igual a 6. Pero ¿puedo decir algo de la derivada en x igual a 1? Ah, buena pregunta esa. Que es probable que A valga 6 o 3 Claro, tendría que ver ahora. cuando sea derivable en 1. Claro, yo tendría que ser la derivada por definición. Bien, a ver, yo en un grupo acabo de ver que lo hicieron por tabla y lo igualaron. Está bien, es válido, pero acá lo vamos a hacer como si fuese un examen presencial. En un examen presencial ustedes lo tienen que justificar con el límite del cociente incremental, con la derivada por definición. Bien, así que lo vamos a hacer por ese camino. Entonces, bueno, los candidatos, o sea, pueden ser o a igual a 3 o a igual a 6. Bien, yo voy a borrar esto para poder hacer ahora la derivada por definición. Entonces acá tenemos dos candidatos, o a igual a 3 o a igual a 6. ¿Ya? Y esto lo voy a borrar también. Entonces, para que la función sea derivable en 1, ¿qué tendría que cumplirse ahora? ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta ahora? Las derivadas laterales tienen que ser iguales o no, pues es una función partida, ¿no? Tendríamos que tener eso en cuenta. O sea, tendría que asegurarme de que la función derivada en 1 por derecha es igual a la función derivada en 1 por izquierda, ¿no? Si esto se cumple, entonces yo puedo asegurar, si esto se cumple, yo puedo asegurar que existe la derivada en 1, ¿bien? Entonces acá vamos a tener que hacerlo por definición. Lo voy a hacer por acá. Vamos a empezar, por así decirlo, por la más difícil. ¿Y cuál sería? Hacerlo por derecha. La función derivada en 1 por derecha, ¿cómo sería? Límite de x tendiendo a 1 de f de x. Si me acerco a 1 por derecha, ¿cuál sería la expresión? No sería menos 18 sobre a por x. ¿Bien? Menos, o sea, esta sería mi expresión f de x. ¿Menos qué? Menos la función en 0, digo en 1. No, espera, esto era en 1. No, está en 1. ¿No sería la función en 1? ¿Cuánto es la función en 1? Menos 18 sobre A. Menos 9 más a, ¿no? Claro, sí. Todo esto dividido, ¿cuánto? X menos 1. ¿Vean? Esto así, ¿no? Seguimos. Tendríamos menos 18 sobre a por x más 9 menos a. ¿Bien? Dividido x menos 1. Tratemos de llevar esto a una sola expresión. Me quedaría menos 18 más 9a por x menos a cuadrado por x, ¿no? Si lo llevo todo esto en solo término, dividido a por x, dividido x menos 1. ¿Bien? Acá, ¿qué sugiero? Vayamos reemplazando, ¿ver? Por algún valor de a. Yo diría que empecemos con 6. ¿Bien? Evaluemos en 6 y veamos cuánto me da la derivada. ¿Cuánto me daría la derivada? O por lo menos digo la expresión del límite, con a igual a 6. ¿Qué tendría? Tendría menos 18
más 9 por 6, ¿cuánto es? ¿54? Leo, ahí te escribieron algo en el chat. Esa es otra fórmula, ¿no? Porque yo hago el límite de h tendiendo a 0 de... Ah, también, es otra. y ahí está. Sí, Leo es enemigo del cociente incremental, para que lo vean. Bueno, es verdad eso. Pai me conoce y sabe que soy... Pero también vale. Está bien, es válido eso. O sea, hay dos formas, digamos. Yo por ahí me acostumbré a trabajar con esto. Yo te dije que lo uses. Está bien, lo mismo. ¿Cuál es la fórmula general que usás para la derivada por definición? ¿Cómo? ¿Cuál es la fórmula general que usás para la derivada por definición? La otra no me acuerdo, pero la que yo utilizo es esta. Lo que pasa es que en algunos exámenes... Ah, no. Bueno, después les comento bien. Esta es lo que yo utilizo. Después está la otra que no me acuerdo porque no la trabajo. Casi siempre ya. Yo las clases las doy con esta. Con esta derivada. Pero está bien la del H. Pero no lo uso porque no me gusta mucho el H. Con esta expresión estoy trabajando. Bien. Bueno, acá lo que hice ahora es reemplazar A por 6. Acá me quería... No se preocupen que si usan H les va a dar lo mismo. Sí, tiene que ser lo mismo. Es otra forma de expresarlo. Bien, acá reemplacé A por H, digo A por 6. Entonces acá me quería 6 por X multiplicado por X menos 1. ¿Bien? ¿Cuánto me da? 54 menos 36. Creo que me da 18, ¿puede ser? Está 18, ¿no? Me daría 18x. 18x por menos 18, ¿no? Algo así. Dividido 6 por x menos 1. Algo así. ¿Voy bien o me salté algo? Todo muy bien. Bien, vamos a ir acá al lado. ¿Qué me recomiendan hacer ahí? Si hago el límite creo que tengo una determinación de 0 sobre 0, ¿bien? Pero yo creo que acá no sé. No vale la pena aplicar el hospital, sino que podemos sacar factor común 18, ¿o no? Si sacamos factor común 18, acá se ve, ¿no? ¿Se ve? Sí. Yo pregunto porque a veces... Bueno, acá si saco factor común 18 tendría x menos 1 dividido 6 por x menos 1. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Se simplifica? X menos 1 por x menos 1, se van. ¿Y ahora cuánto me daría este límite? 18 sobre 6 por 1, 3. 3. Bien, entonces la derivada por definición en 1 por derecha es igual a 3. ¿Bien? Con A, esto digamos, acá estamos elaborando con A igual a 6. Para ver si las derivadas laterales me dan iguales. O sea, yo sé como les digo, quizás hay otro camino más fácil de hacerlo, pero es así como quisiera que lo resuelvan en un presencial. Bien, ahora veamos cuánto me da la derivada por izquierda. Tendría que trabajar con esta expresión. Voy a tratar de hacerlo acá. F derivada en 1 por izquierda sería ¿cuánto? Límite de x tendiendo a 1 por izquierda. Voy a borrar un poquito. ¿Cuál sería la expresión? Menos 9 más a por x al cuadrado. Y ahí que tendría. Esto sería la expresión f de x, ¿no? Menos f en 1. Esto lo voy a borrar ahora. ¿Cuál sería la imagen? Dijimos que la imagen es menos 9 más a. Todo esto dividido, ¿cuánto? X menos 1. ¿Bien? Pero nosotros dijimos que íbamos a trabajar con qué valor. ¿Qué valor de A usábamos acá? El A igual a 6, ¿no? ¿Qué me quedaría si yo reemplazo A por 6? Bueno, me quedaría menos 9. Menos 9 me quedaría más 9, ¿no? Algo así.
acá si estoy trabajando con a igual a 6, acá me quedaría 6x cuadrado. Me quedaría más 9 menos a, algo así. Yo ahí creo que ya puedo ver, ¿no? Que menos 9 y más 9 se terminan anulando. ¿Y a cuánto dijimos que vale? 6. Todo esto dividido x menos 1, ¿no? Lo que nos terminaría quedando es esto. En 6x cuadrado menos 6, ¿no? Puedo sacar factor común y me quedaría x cuadrado menos 1 dividido x menos 1, ¿no? X cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cómo lo puedo pensar? ¿Cómo lo puedo escribir? X más 1 por X menos 1. Muy bien. Lo puedo escribir como x más 1 por x menos 1. Uy. ¿Y ahora cuánto me da? A ver, bueno, x menos 1 y x menos 1 se va. ¿Y ahora el límite cuánto me da? En 1. 12. 1 más 1, 12. 2. Por 6, 12. ¿Y qué pasa ahora con las derivadas laterales? Con a igual a 6. Está bien, con a igual a 6 yo sé que la función es continua. Son distintas. Claro, No es derivado son- con a igual a 6. Con a igual a 6. Ahora veamos, o sea, con a igual a 6 ya está, queda descartado. La función es continua, pero no es derivable. ¿Bien? Porque las derivadas laterales me dieron dos cosas distintas. Dos valores distintos. ¿Bien? Sugiero que probemos con 3 esta vez. Pero no vamos a volver a reescribirlo. Directamente, ¿dónde empezamos a reemplazar nosotros? Acá, ¿no? O sea, arranquemos con esta expresión. Con a igual a 3, a ver cuánto nos daría ahora. Si lo hacemos con a igual a 3. Acá tendríamos 9 por 3, ¿cuánto sería? 18. Y acá 3 al cuadrado sería 9. ¿Cuánto me estaría dando? Ahí. Por acá me quedaría, si trabajo con 3, no, 9 por 3, 27. ¿No? Y 3 al cuadrado, 9. ¿Bien? Y acá, en lugar de ser 3, 6, es igual a 3. ¿Bien? 27 menos 9, ¿cuánto es? ¿Acá es 18? ¿Me quedó 3, 18? Sí. No, 3 turbio. Y acá iría 3. ¿No? Estoy trabajando con a igual a 3 ahora. Fíjense, nuevamente, 18x menos 18. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Puedo sacar factor común? Estaríamos casi lo mismo, ¿no? Solamente que en lugar de tener un 6 por x, tendríamos un 3 por x. ¿No? Y ahora, ¿qué pasa? ¿Cuánto me da ese límite? ¿Cuánto me da la derivada, amor? Por derecha. 18 por 3 por 1. ¿No me da 6? 6. ¿Ya? Aproveché esto para no quería volver a reescribir todo. Bueno, acá estaría pasando algo parecido, ¿no? Sí lo podemos hacer de nuevo. No pasa nada. Y lo voy a hacer más a mi lado. Entonces ahora la derivada por izquierda, si no me equivoco, el 1, ¿cómo quedaría? Bueno, sabemos que la expresión f de x va a ser menos 9 más a por x cuadrado. ¿Pero cuánto vale a? Dijimos que ahora vamos a tomarlo como 3. 3x cuadrado, ¿bien? ¿Menos qué? La imagen dijimos que era menos 9 más a. Tendríamos menos 9 más 3, algo así. Todo esto dividido x menos 1. ¿Bien? Bueno, acá me quedaría 3x al cuadrado menos 9a más 9a menos 3. ¿Bien? Dividido x menos 1. Menos 9 y más 9, chao. Entonces ahora mi límite, ¿cómo queda? Límite de x tendiendo a 1 de, saco factor común 3, ¿no? X cuadrado menos 1 dividido x cuadrado, x menos 1 digo. Y acá, nuevamente, ¿no? El x cuadrado menos 1 me conviene expresarlo como el producto de x más 1 por x menos 1. ¿Ya?
Y ahora, a ver, se va, ¿no? X menos 1 con X menos 1. Me queda 3 por X más 1. Si analizo el límite tendiendo a 1, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da la derivada ahora? 6. 6. ¿No? ¿Y qué pasa con las derivadas laterales? Coinciden. Ahora Son coinciden, iguales. ¿no? Entonces, con A igual a 3, no solamente la función es continua, sino que la derivada existe, ¿no? Porque las derivadas laterales también son iguales. ¿Bien? ¿Se entiende por qué la opción correcta era 3? Más allá de que quizás cuando analizamos la continuidad llegamos a A igual a 3 y A igual a 6. Está bien, este corresponde hacerlo así. ¿Bien? Este ejercicio. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Los primeros dos son largos. El que viene... Ah, no, el segundo que viene no es tan difícil. Ese sí lo puedo llevar, explicaré. Ninguna duda, ¿no? Antes de borrar. ¿Ninguno quiere hacer alguna pregunta o algo? ¿Nadie? ¿Se podría hacer igualando las dos derivadas y reemplazando por uno, digamos? Sí, O sea, reemplazando las derivadas podés hacer. Es como para que me queden en función de A. podés hacerlo. Es válido eso. Hacer las derivadas, digamos, hayan las derivadas de estas dos expresiones y después es como que las igualan, ¿no? Estarías como probando la continuidad en uno de la función derivada. Es válido hacer eso, pero a ver, en un O si examen no, presencial, igualando las derivadas de ambas, o sea, de por derecha y por izquierda. sí, se puede, pero yo te lo doy como si te lo pidieran en un presencial. En un presencial no te lo tomaría. Sí. ¿Bien? O sea, es válido igual, ¿eh? Capaz, para el final, como no hay nadie que les controle, o sea, los procedimientos, es totalmente válido. Pero me parece que este es el método que correspondería. No sé, Fabi, ¿qué pensás? Ojo, es válido si tenés dos funciones, pero si tenés constantes ahí en la función partida, ahí sí hace la definición. Sí. ¿Sí? Dale, gracias. ¿Bien? ¿Pasamos a que sigue? Me acabo de dar cuenta que tenía el micrófono abierto. Creo que no dije nada de más. Ahí se empezó a escuchar ahí pasapalabra. Mirá. La propaganda ahí, doctor Milagro. Bien. ¿Alguno quiere leer el segundo enunciado? ¿Ninguno se anima? Qué raro, generalmente suelen hablar mucho. Che, profe, ahí te lo leo. Por favor. Te dice hallar A perteneciente a R tal que la función f de x es igual a 5x menos 4 por logaritmo natural de 5x menos 4, cierro paréntesis, menos 5x más A. Sea no negativa para todo x perteneciente a 4 quintos, pertenecientes de 4 quintos hasta el infinito. Bueno, voy a reconocer que el enunciado confunde un poquito. Realmente que hay que hacer, no sé, un estudio de funciones. Bueno, sí, hay que hacer un estudio de funciones para poder hallar, ¿no? Primero cuál es el extremo y después poder hallar esa constante, ¿bien? O sea, está muy implícito eso. ¿Bien? Así que ahora lo voy a copiar. Así que ahora estoy copiando. Por suerte ya el dominio me lo dan, ¿no? Ahí. A ver, la expresión que yo tengo es f de x igual a 5x menos 4 por logaritmo de 5x menos 4, ¿bien? Menos 5x más a. Bueno, el dominio ya me lo dan. El dominio son los valores que van de 4 quintos hacia el más infinito. ¿Bien? Leo, te mandé algo a WhatsApp, después miralo si querés. A ver. Chicos, por las dudas les comenté que no pasen el link en otros grupos, porque generalmente después se termina metiendo troll, entonces tengo que cortar la clase y sonar a ustedes. ¿Bien? Ahí vi que estuvieron compartiendo.
Por favor, les pido que no hagan eso. Si no me terminan perjudicando a mí. Bien. Entonces, en la evaluación me está pidiendo que haya el valor de Cantor que la función sea no negativa. Que sea no negativa, ¿qué sería lo mismo a decir? Positiva o cero. Claro, que sea positivo o cero, ¿no? De por sí, por así decirlo, si nosotros, digamos, lo pensáramos, ¿no? En un gráfico, fíjense que como esto arranca en 4/5, suponemos que arranca acá, ¿no? No sé, la curva puede ser así, así, todavía no sé, ¿no? Pero lo que yo quisiese es que esté por encima del eje X. O puede llegar a tocarlo, ¿no? Puede llegar a tener un 0, pero tendría que estar contenido en el primer cuadrante. ¿Bien? Primero vamos a hallar los extremos. Ahora van a entender por qué quiero hallar los extremos. Pero primero empecemos por eso, ¿no? Entonces, para eso, derivamos la función. A ver. Derivemos la función y hallemos los puntos críticos o el punto crítico y evaluemos a ver si tenemos un máximo mínimo ahí. ¿Bien? Entonces arrancamos. ¿Cuál es la derivada de esta expresión? Acá fíjense que tengo un producto de funciones, ¿no? Entonces sería la derivada de la primera por la segunda sin derivar. La derivada de la primera es 5, ¿no? 5 por logaritmo de 5x menos 4. ¿Bien? Más la primera función sin derivar, que sería 5x más 4, por la segunda derivada, por regla de la cadena, o derivada de la función compuesta, que haría la derivada de la de adentro, que me da 5 dividido 5x menos 4. ¿Bien? Dice Menos... más 4, me parece. más 4. No, era menos 4 y pusiste más 4. Gracias. Bien. Después, la derivada de menos 5x, ¿cuánto es? Menos 5, ¿no? Y la derivada de a, que es una constante, es 0. ¿Bien? Bueno, fíjense que ya acá podría ir simplificando algunas cositas. El 5x menos 4 con el 5x menos 4. Chao. A ver, seguimos, ¿no? Voy a copiar esto otra vez. Que acá me quería más 5 menos 5, ¿no? Algo así. 5 y menos 5, chao. Entonces mi función derivada sería esta. 5 por logaritmo de 5x menos 4. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces ahora si queremos hallar los puntos críticos, ¿qué hacemos? Lo igualamos a 0. ¿Bien? Entonces igualamos a 0 la expresión 5 del logaritmo de 5x menos 4 igual a 0, ¿no? No vale la pena escribir este 5. ¿Y esto cuándo es igual a 0? Cuando el logaritmo es igual a 0, cuando el argumento es igual a 1, ¿o no? ¿Se entiende esa parte? Entonces acá tendríamos 5x menos 4 igual a 1, ¿bien? El menos 4 pasa al otro lado, tendría 5. Acá me quedaría 5x. Despejo y x igual a 1 es un punto crítico, ¿bien? Todavía no puedo decir si es un máximo o mínimo. Entonces para estudiar, para ver si es un máximo o mínimo, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Hacen la tablita con los signos ahí, bolsano? ¿O usan el criterio de la derivada segunda? Las dos son válidas, ¿eh? Yo igual empecé a armarme la tablita y sí, la tablita es la posta, la vieja confiable. Los que usan el criterio de la derivada segunda es gente rara. Entonces, esto iría de 4/5 a 1 y de 1 hacia más infinito. ¿Bien? Entonces acá me van diciendo ustedes si hay un cambio, ¿no? En el comportamiento de la función. De 4/5 a 1, ¿cómo viene la función? ¿Cómo es la derivada primera? ¿Es positiva o negativa? Bueno, hacer 4/5 más 1 dividido 2 y ahí ya tiene... ¿Cuánto es la derivada primera en este intervalo? ¿Es positiva o negativa? ¿Y el logaritmo natural siempre va a ser positivo o no? No siempre. En valores antes que el 1, o sea, en valores, por ejemplo, o sea, en el 1 sabés que es un 0, pero antes del 1 va tomando valores negativos. Así que yo creo que de 4/5 a 1 la función es negativa. De hecho, ponen un valor ustedes.
Incluso ustedes conocen el gráfico de logaritmos, ¿cómo es? ¿Lo ven así? El de 1 no tiene un 0. Y en valores antes, o sea, en valores que son menores a 1 no es negativo. El logaritmo. ¿Bien? Entonces, de 4/5 a 1, la función viene siendo decreciente. Y de 1 hacia más infinito sería creciente, o sea, la derivada primera es positiva. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos concluir de 1? Es un punto crítico, pero, ¿qué más? ¿Cómo podemos clasificar a 1? Mínimo. La función vendría así. Si quieren. Viene decreciendo y después crece. Entonces, no sé si alguien lo dijo o se escuchó muy bajo. O debo estar solo. ¿Qué pasa en 1? ¿Alguien me puede decir? ¿Me quiere comentar? Ya dijeron que es un mínimo. Ah, no, por eso no escuché. Por eso por ahí me necesita que hablen un poquito más fuerte. Entonces, No, que lo dijeron en el chat. ah, sí, el chat yo no lo puedo leer porque estoy parado. Tenemos un mínimo relativo en el punto en 1, f en 1, ¿bien? Todavía no puedo decir cuál es la imagen porque tengo esa constante. Bien, hasta acá no sé si más o menos se entiende lo que quiero ir. Voy a borrar esto ahora. Ahora, bueno, ya de paso también es algo, ¿no? Tenemos el conjunto de crecimiento y de decrecimiento. Sabemos que la función es creciente de 1 a más infinito, ¿bien? Y es decreciente de 4/5 a 1, ¿bien? Acá hay la cuestión, ¿no? Voy a volver a dibujar el gráfico, ¿no? De esta función. Arranque en 4/5, ¿no? Vamos a decir que por acá. Acá en 1 tiene un 0, en 1 alcanza el mínimo, ¿no? Que es lo que dijimos. Más o menos imaginémonos que el gráfico viene así. Alcanza el mínimo, después se va al infinito. Ese, digamos, sería un posible gráfico. ¿Por qué digo posible? Porque realmente no sabemos cuánto vale esta constante A. Esa constante A va a hacer que la función esté desplazada hacia arriba o hacia abajo. Tranquilamente podría arrancar así. ¿O no? O tranquilamente podría ir así. Llega a 1, alcanza el mínimo, después va creciendo. Bien, pero acá ¿qué me está pidiendo el ejercicio? ¿Qué tiene que satisfacer el valor de A? La función tiene que ser no negativa, ¿no? Sí. ¿Bien? Entonces mínimamente quisiésemos que la función, o sea, esta que tengo acá no sería válida. O sea, mínimamente quisiese que pase esto. Que llegue a 1, que en 1, aparte de tener el mínimo, sea un 0. Y esto después vaya hacia más infinito. ¿Bien? Entonces lo que de alguna manera me están diciendo es que en 1 la función tiene que valer 0. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. O sea que en 1 alcanzo mínimo yo, ¿no? Perdón, Leo, ¿puedes repetirme por qué sabemos que 1 es un mínimo? Porque se me corta el internet. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos que 1 es un mínimo? Porque lo calculamos con cosas, hicimos la tablita de Bolzano en la derivada primera. Ah, listo. ¿Bien? O sea, como lo hacen siempre. Aparte, acá la derivada no te va a joder porque la derivada primera, A por ser una constante, derivada queda 0. Así que no vas a tener problema al evaluar el crecimiento de crecimiento. ¿Bien? Entonces acá lo que yo quiero es que en 1 la función alcance un mínimo, que aparte quiero que sea 0. ¿Bien? La función viene así. De pronto ya lo vimos, ¿no? Es decreciente de menos 4/5 a 1 y de 1 hacia más infinito es creciente. ¿Bien? Entonces lo que queremos es que la función en 1 sea igual a 0. ¿Bien? De esa manera, si f en 1 es igual a 0, fíjense que alcanza el mínimo, después sigue positivo, cumpliría con qué condición, de que no es negativa, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Ahí te escribieron, Leo, me parece. ¿Qué me dijeron? A ver. Alicia. Uy, ya estoy perdido con este chat. También, sí,
No me acuerdo qué decía el ejercicio. Si les decía que sea... A ver, ahora lo busco. Claro, en teoría sí, es verdad. La función debería ser mayor o igual, ¿no? Pero en este caso, para este enunciado, de alguna manera lo que hacían es que le decían que el mínimo tiene que ser igual a 0. Obviamente que si el valor de A... Primero obtengamos el valor de A, ¿bien? Y después sacamos conclusiones. Yo quiero que el mínimo mínimamente sea 0, ¿no? ¿Cuánto me da la función? Ven 1. 5x menos 4. ¿Cuánto me da la función en 1? Acá me daría 5 menos 4 por logaritmo de 5 menos 4 menos 5 por 1 más a igual a 0. ¿Cuánto me da eso? Logaritmo de 5 menos 4 es igual a 1. Logaritmo de 1 es igual a 0. Así que esto es igual a 0. ¿Bien? Menos 5 por 1 es 5. Menos 5 más A igual a 0. Si despejo A, ¿cuánto me da? 5. O sea que con A igual a 5, la función es no negativa. ¿Qué pasaría si tomase otro valor, quizás? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué pasaría si tomase otro valor? Por ejemplo, ¿qué pasa si mi A fuera igual a 4? ¿Qué pasaría con otro valor? Supongo que o quedaría negativa o subiría más la función. Claro, si por ejemplo A fuese menor a 4, digo a 5, quizás la función ya no sería no negativa. Habría un cacho que esté por debajo del eje X, ¿bien? Ahora, si A es mayor a 5, quizás la función estaría desplazada un poquito más arriba también. ¿Bien? Bueno, igual el ejercicio creo que no me acuerdo si les pedía que diga en sí el valor de la constante o digamos a partir de qué número tiene que ser mayor a para que sea no negativa. ¿Bien? Creo que igual a la solución no le decía A igual a 5, ¿no? O A mayor a 5, mayor o igual a 5. No, te ponen opciones y 5 es la única que cumple, todas las demás son menores a 5, así que sí o sí es 5. Sí, a mí se me ocurrió plantearlo por ese camino. Que digamos, bueno, que en 5 tenga un mínimo, y que sea igual a 0. Esa es la única que se me ocurría. No sé si existe otra alternativa. Bufay, no sé. ¿Qué pensás? ¿Estás ahí, Fabi? ¿Qué pasó? ¿Qué Bueno, pasó? ¿Qué pasó? este Perdón. ejercicio. Este ejercicio, en realidad, para que la función sea no negativa, fíjate que... O sea, Pero puede ser 0, o sea, está bien que sea 0, o sea, con 0 ya está cumpliendo, Claro. o sea, ya no es, 0 no es negativo. Claro, que Cero pasa es por neutro. eso les decía, quizás en la solución hubiese estado más bueno que pongan A mayor o igual a 5, porque no solamente con 5 se cumple. Claro. Entonces, O sea, por ahí tal vez, medio- sí, el enunciado está mal hablado, tenés Claro. razón. Ya de por sí vieron que tuvimos que hacer un estudio de funciones y el enunciado no me lo decía en ningún momento. Creo que la mayoría se hubiese intentado trabajar con la positividad o negatividad o con límites. ¿Bien? Pero está muy implícito el estudio de funciones, de lo que tiene que alcanzar un mínimo en uno. Ese enunciado sí, se lo reconozco, o sea, había que pensarlo un poquito. ¿Bien? Bueno, esto no sé si se entendió, pero por así decirlo, del final de marzo, por así decirlo, estos dos primeros que hicimos eran los más rebuscados. Por lo menos para mí. Bien. Después sé que creo que tienen problemas con el último. No sé si lo pudieron encarar el último. El del polinomio de Taylor. Esos están buenos, boludo. Hola. ¿Alguien me escucha? Pueden hablar, ¿eh? En serio que cuando no habla nadie es como siento que estuviera solo. Así que... No sé si alguien más tuvo problemas con el 3, pero bueno, nada. Ah, Capaz el 3 si podríamos- quieren lo hacemos. No tengo problema.
Pues si no, vamos haciendo esto. Vamos haciendo uno por uno hasta llegar al 10. Yo no tengo problema. Entonces tenemos el 3. ¿Qué tengo? Dos funciones. Seno de x. G de x igual a 2pi sobre x. Esa es una función lineal, que no los asuste el pi. Y después tengo... ¿Qué más me dice? X tiene que ser mayor o igual a 0. Bien. Voy copiando las funciones. Por un lado tengo f de x igual al seno de x. Por el otro lado tengo g de x igual a 2pi por x. Y por el otro lado me dicen que x tiene que ser... X tiene que ser menor o igual a 0. X menor o igual a 0, ¿no? Apa. Sí. Bien. Bien. Vamos a hacer un grafiquito. Pensé que era x era mayor a 0. Digamos, no vale la pena porque x tiene que ser menor o igual a 0. Así que... Bien. Empecemos quizás por lo más fácil de graficar. El seno de x, ¿no? El seno de x en menos pi, ¿cuánto es? ¿Cuánto alcanza? ¿Qué valor toma en menos pi, el seno de x? ¿Se ve, no? ¿O lo hago más para este lado? En el chat te dicen 0. Bien. O sea, acá tengo mi primer 0. En 0, bueno, también sé que vale 0. Y en menos pi medios alcanzaría menos 1, ¿no? Algo por así decirlo así. Ojalá que me Sí, quede. va a ser una especie de serpiente gráfico, ¿no? Claro, algo así. Bien. Este sería mi f de x. Bien. Por otro lado, ¿qué otra función tengo? 2pi de x. ¿Bien? Quizás me adelanté un poquito y generalmente lo que yo les digo que hagan primero es hallar las intersecciones. ¿Bien? Creo que me adelanté un poco acá. Vale, vamos a hacerlo bien. Igualemos f de x con g de x y hallemos los puntos de intersección. Seno de x igual a 2pi de x. ¿Para qué valores se cumple la igualdad? Con 0, ¿no? Creo que se cumple la igualdad. Con x igual a 0 tengo 0 de un lado y 0 del otro lado. ¿Bien? O sea que mi primer punto de intersección sería el 0, ¿no? El primero que yo por lo menos puedo hallar. ¿Bien? Otro punto. ¿En qué otro punto puedo trabajar? En menos pi sobre 2, por ejemplo. Bueno, esta parte sí salía un poquito por tanteo. ¿Bien? Con x igual a menos pi sobre 2. Del lado derecho, el miembro derecho que tengo 2pi por menos pi sobre 2. ¿A cuánto es igual esto? ¿Menos 1? Y si evaluo seno en menos pi sobre 2, ¿a cuánto llego? Menos seno en pi sobre 2. ¿A cuánto es igual eso? Menos 1. ¿Menos 1? O sea, que hallé el segundo punto de intersección. Ojo que quizás podría tener otro punto de intersección, pero sería en el primer cuadrante, ¿bien? Pero acá me están diciendo que x tiene que ser menor o igual a 0. O sea que a este punto, yo calculo que debe ser en este punto donde tiene intersección y en este punto, ¿no? Puede que tengas dos áreas, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que habría que ver cuál está por encima. Evaluemos la función acá. Menos pi cuartos. ¿Qué tiene mayor imagen? ¿Qué toma un valor mayor? ¿F de x o g de x? Para saber cuál está encima de la otra. Igual creo que para mí la recta está por encima de la senoidal. A ver, ¿me pueden evaluar las calculadoras? En menos pi sobre 4, ¿qué tiene mayor imagen? ¿F de x o g de x?
Creo que la recta, ¿no? Si no me equivoco. Lógicamente iría así. ¿Bien? Me parece que la recta tiene mayor imagen. Esta sería f de x. Esta sería f de x. ¿Bien? Creo que para mí, por lo menos, el área cerrada sería esta. Donde la función techo termina siendo la función lineal, ¿no? Y la función piso termina siendo el seno de x. No sé si están de acuerdo. Ahora vamos a ver igual, si me da bien o no. ¿De dónde a dónde va mi integral para calcular el área? ¿De qué punto a qué punto va la integral? De menos pi Cero sobre... a menos pi sobre 2. A ver, hay que escucharlo, Así es. ¿eh? ¿De dónde a dónde? Menos pi sobre 2 es 0. Muy bien, va de menos pi sobre 2 a 0. ¿Cuál sería la función techo y la función piso? Techo creo que- La recta, la función techo y seno de x, la función piso. Bien, tendríamos esto. Entonces acá tendríamos g de x es 2 pi por x menos el seno de x, ¿no? Todo esto por el diferencial de x. Bien. Integremos. A ver cuánto me da. La derivada de x es x cuadrado, ¿no? Sobre 2 multiplicado por 2pi. Bien. Y la integral. La integral del seno de x no es menos coseno de x. Ahora sí. Y esto tendría que evaluarlo de menos pi sobre 2 y es 0. ¿Bien? ¿Están de acuerdo que me haya quedado esto? Paren que lo volvemos a escribir bien. No, lo voy a escribir así. ¿Están de acuerdo que lo escribo así? ¿Está bien así? Si lo escribo. Bueno, sobre pi por x al cuadrado más coseno de x. Sí. Bien. Empezamos evaluando en 0. Bueno, ya sabemos que en 0... A ver, ¿qué pasa en 0? Acá yo sé que en 0 va a quedar 0, ¿no? Y coseno de 0 ya sabemos que es igual a 1. ¿Bien? Menos, y ahora tendría que evaluarlo en menos pi sobre 2. Acá tendría 1 sobre pi, y acá tendría menos pi sobre 2 al cuadrado. ¿Bien? Más coseno de pi sobre 2. Bueno, coseno de pi sobre 2 ¿a cuánto es igual? Es igual a 0, ¿no? Bien. Y ahí vamos a ver qué nos queda. Acá me tendría 1 menos. Acá tendría 1 sobre pi por pi al cuadrado sobre 4. Está por poner 2. Igual. Bien. Pi con pi al cuadrado se va, ¿no? 1 menos pi del numerador. Entonces me quedaría 1 menos pi sobre 4. ¿Qué es lo que da el área? ¿Está bien la respuesta? ¿Sí o no? ¿Coincide con lo del altillo? No, me dice no. ¿Coincide, sí o no? Ahí en los comentarios están poniendo que sí, que está bien. Sí, coincide. Vamos bien, hasta ahora, vamos bien. Bueno, ¿cuál es el que sigue? Leo, te mandé uno de Taylor que lo hice en un grupo, pero estaría bueno que lo hagas porque es bastante rebuscado. A ver. No sé si lo querés hacer. Va, y mandáselo. Bueno, me parece que está lindo ese ejercicio. Bueno, ¿te parece si hacemos este? Que me acaba de mandar Fabi. Hoy creo que voy a hacer dos polinomios de Taylor. Este que me acaban de mandar y otro que elegí de ese mismo parcial. A ver, ahí se los mando.
¿Les parece si arrancamos ese? Sí, sí, está bien ese. Bueno, este creo que lo había hecho hace un par de meses. Ese no me hace conocido. Igual voy a leer bien, ¿no? A ver, vamos a ir copiando las funciones. Tengo h de x, ¿no? h de x es una función integral que va de 1 a x cuadrado de f en función de t por diferencial de t, ¿bien? Donde f tiene todas sus derivadas continuas y me dan un polinomio. El polinomio de 6 por x menos 1 más k por x menos 1 al cuadrado. Este polinomio de Taylor es de... es de h. De h en x igual a 1. ¿Bien? Determine k perteneciente a los reales tal que la función derivada en 1 sea igual a 1. ¿Bien? Es un polinomio de Taylor y es una función integral, ¿bien? O sea, si yo desarrollando el polinomio de Taylor de h de x en 1, tengo que llegar a esto, ¿bien? O sea, mi polinomio de Taylor lo tendría que ver armado así. H en 1 más h derivado en 1 por x menos 1 más h derivada segunda en 1 por x menos 1 al cuadrado. Bien, acá no me olvido del 2 factorial. ¿Bien? Entonces, para llegar a esto, tuve que haber derivado esta función dos veces, ¿o no? ¿Bien? ¿Tuvo que haber pasado eso? Bien. Yo, por ejemplo, evaluando el polinomio en 1, ¿qué obtengo? Volviendo a este polinomio, ¿no? Evaluando el polinomio en 1, ¿qué valor obtengo? 0. ¿Y eso qué sería igual? ¿A la función h en 1? De hecho también no, me daría 1, ¿no? La integral iría de 1 hacia 1, me daría 0. Bien, si derivo el polinomio, ¿qué me da? ¿Qué precio me queda? 6. Me quedaría 6 más k por 2 por x menos 1. Bien. Si evalúo acá por regla de la cadena, x menos 1 al cuadrado. Entonces si acá evalúo el polinomio en 1, ¿qué valor obtengo? 6. 6, ¿no? ¿Vale la pena derivar una segunda vez? ¿Verdad? Leo, en realidad las derivadas las podés extraer de los coeficientes. ¿Te acordás cómo haces también. eso? Sí, pasa que sí. En este caso se puede. Claro, porque generalmente, por ejemplo, le dan un polinomio Taylor que se fue, pero yo no lo quiero acostumbrar porque a veces, por ejemplo, si les hubiesen dado esto, supongan, era esto, x cuadrado más x menos 1. Claro, o sea, en el caso de que tengan las potencias centradas en donde te piden, ahí pueden extraerlo de los coeficientes, eso ténganlo claro, así lo hacen más rápido. Claro, bueno, por ejemplo, si les dicen que es un polinomio centrado en 1, acá generalmente algunos pisan el palito, entonces dicen, bueno, acá la derivada sería 2 sobre 2 factorial, entonces mi derivada vale 2, y no, pará, tu polinomio... ¿Cómo cagarla en 5 segundos? Claro, ahí, entonces, por eso yo... También lo quise Fabi, pero yo quizás voy por esto que quizás es más seguro. Ojo, también lo quise. Pero a mí me gusta más tipo de este lado. Veo muchos traumas tuyos en eso. Entonces el polinomio de segundo grado, no, la derivada del polinomio, la derivada segunda, ¿cómo me quedaría? 2x. No. Si vos derivas esto, te va a dar 1. ¿Bien? No, estaba viendo la evaluada en 1. Ahora vamos a asociarlo un poco con esta función. h de x
En 1 ya sabemos que vale 1, ¿no? No, en 1 sabemos que va a valer 0. Eso coincide con el polinomio en 1. La derivada de h, ¿cómo queda? Como que no me va a ayudar mucho. La derivada de h, si alguno se acuerda del teorema fundamental de cálculo integral, ¿se acuerdan de esta expresión? Que si ustedes, por ejemplo, tienen una f, que es una función integral, ¿no? Que va de a una expresión h de x, de g en función de t, diferencial de t, si nosotros derivamos esta expresión, ¿cómo queda? ¿Se acuerdan? No sería f de 2x de x al cuadrado por 2x. Para, ¿dónde estás hablando? ¿Acá o acá? Ah, esto No, está bien, ahí lo siguen. Pero esto para que tengan presente. Esto es casi seguro que va a aparecer en el final. Una o dos veces. El teorema fundamental del cálculo integral. O sea, tienen que saberlo. Bien, entonces volviendo acá, como dice la compañera, si derivamos esta expresión, justamente con el teorema fundamental del cálculo integral, ¿cuál sería mi h de x? Sería x al cuadrado, ¿no? Fíjense que ¿qué hago con esa expresión? La derivo. Entonces acá me quedaría 2x, ¿bien? Por la función g, que en este caso es mi f, ¿no? F compuesta con x cuadrado, ¿bien? Bueno, si nosotros evaluamos el 1, ¿qué me da? Si nosotros evaluamos esta expresión en 1, ¿a qué llegó? 2 por 1, o 1 al cuadrado. Profe, perdón que te moleste, pero como se dice, en los comentarios a un chico se le cortó el audio un momento y pregunta si podría volver a explicar el teorema fundamental del cálculo. Recuerden que cuando ustedes tienen una función integral, ¿vieron como aquella? Es una función integral, ¿no? No puedo decir que es una integral en sí, definida, porque no sé cuánto vale x, ¿vieron? Pero fíjense, ustedes cuando llegan a tener una expresión de ese tipo, donde tengo una integral que va de una constante a una expresión en función de x, y acá tengo una integral en función de t, recuerden que esto, si lo derivan, lo pueden expresar así, ¿bien? Sería la derivada de la función que acá tengo en la integral, que yo llamo h de x, derivada de h de x, por g compuesta con h de x. ¿Bien? Recuerden que cuando tengo una expresión así, apliquen esto. ¿Bien? Por eso les decía, ¿cuál es mi h de x en este caso? X cuadrado. ¿Bien? Y acá mi g de x sería f. Fíjense qué hago cuando derivo. Cuando yo derivo, la derivada de x al cuadrado, ¿cuánto es? 2x por la función que yo tengo dentro de la integral compuesta con x al cuadrado. Me quedaría esto. ¿Bien? Esto creo que ya igual apareció mucho en lo que es el segundo parcial. Bien. No sé si respondí la duda del compañero. No, Sí, dijo que sí. Sí. Bien. H1, ¿cuánto vale? Acá, bueno, nosotros sabemos que esto es igual a esto, ¿no? H derivado 1. Y esto ya que estamos, sabemos que es igual a la derivada segunda en 1. Bien. ¿Cuánto vale la función h en 1? ¿6? Bien. F en 1, ¿cuánto es igual entonces? ¿Es igual a 2? Yo me olvidé que pedía el enunciado. Bien. ¿Qué más me pide? ¿Qué más podemos averiguar? Disculpa, ¿de dónde salió el 3? Perdón. Era 2 por 1 es igual a 2. Entonces, F, gracias. F en 1 sería igual a 3. Tiene razón, gracias. Está más despierto que yo, No. Entonces, ahora sí. ¿Se entiende dónde me equivoqué? F en 1 sería igual a 3. Ya me olvidé que pedí el enunciado. A ver. Lo tenés anotado ahí, hay que determinar, cambiar. Que F es igual a 1. Bueno, vamos a seguir. Bien. ¿Qué más? Si derivamos h de x por segunda vez, ¿qué tenemos? Entonces me queda esto. Fíjense que ahora, ¿qué tengo acá? ¿Qué tengo ahí ahora? Ah, ya entendí el ejercicio. Ahora ya sé para qué me va a servir esto. Fíjense que ahora cuando tenga que derivar h de x, h derivada de x, ¿qué tengo acá? ¿No tengo un producto de funciones x y f de x cuadrado?
de x al cuadrado. Bien, no se olviden de eso porque a veces algunos derivan y solamente derivan la x. Pero acá tienen un producto de funciones. F de x no es una función en sí. Está bien, no conozco la expresión. Y tienen una composición también, chicos, no se olviden. Claro, o sea, ahí viene todo junto ahí. Viene cargadito esa parte. Entonces derivamos. Yo voy a poner acá entre corchetes lo que me quedaría la derivada. O sea, la derivada de qué? De x por f de x cuadrado. ¿Bien? La derivada de la primera, ¿cuánto es? La derivada de x. 1, ¿no? Entonces acá me quedaría f de x al cuadrado. ¿Bien? Más la primera sin derivar, que sería x, por la segunda derivada. Ahora pensemos un poquito la derivada de f de x cuadrado. ¿Bien? Si derivamos de dentro hacia afuera, ¿qué me quedaría? 2x y luego la derivada de la función que por así decirlo queda afuera. La derivada de f, ¿cuál sería? ¿F'? ¿F' de x cuadrado? ¿Se entiende? ¿Por qué me queda así la derivada? Yo me quedaría 2x por f' de 2 de x al cuadrado. ¿Bien? Acá x por 2x lo puedo escribir como 2 por x al cuadrado. ¿Sí? ¿Bien? Y ahora podemos evaluar, ¿no? La función derivada segunda de h en 1. Bueno, usted quería 2 por 1 al cuadrado sería 1. De f en 1 más 2 por 1 por f derivada en 1. ¿Bien? H1 sabemos cuánto vale, ¿no? 2k igual a 2 por la función en 1, ¿cuánto nos da? 3, ¿no? Más 2 por la función derivada en 1. Y hay algo que me estoy omitiendo. Sí, ahí te corrigieron en el chat, me parece. Ah, claro. La derivada en 1 es igual a 1. No, estamos bien. ¿Quién me va a decir? ¿Quién está en el chat? Para. No, ese 2 lo estoy sacando hacia afuera, O sea, estoy trabajando, ¿viste el producto? ¿Viste este producto que tengo acá? Lo estoy trabajando así. Estoy derivando entre corchetes acá. X por f de x cuadrado. No sé si se entiende ahí. No sé si que me lo dijo, ¿me entendió? Está bien, el 2. Pero fíjense que lo estoy sacando hacia afuera. Dentro de los corchetes yo estoy haciendo la derivada del producto. ¿Bien? ¿Yo sé cuánto vale f derivada en 1? No me lo dieron de información. Bien, entonces acá ya puedo reemplazar esto, ¿no? La derivada es igual a 1. Entonces ahí ¿cuánto me quedaría? 3 más 2 sería igual a 5 por 2 sería igual a 10. Y 2k me quedaría, 2k igual a 10. Perdón, ¿de dónde salió ese 1? O sea que que f derivada en 1 es 1. Nos pide que determinemos k tal que la función derivada sea igual a 1. F en 1 sea igual a 1. El enunciado te lo dicen directamente. Ah, listo. ¿Bien? Perdón, no presté atención. No, no pasa nada. ¿Bien? ¿Se entendió por qué llego k igual a 5? Sí. O sea, había que jugar un poquito con las derivadas, más que todo con la derivada del polinomio de Taylor. ¿Bien? Y asociarlo un poquito asociarlo con la función h de x, que es de donde yo obtuve. Teorema fundamental del cálculo básico, repásenlo, porque a veces les mezclan esas dos cosas. Claro, eso y derivada del producto. Y de la función compuesta. Porque veo que acá algunos por ahí patalean un poco con eso. ¿Bien? No se olviden de eso. Eso es clave. Acá me queda x cuadrado, primero porque la derivada acá me queda 2x. Y recuerden que acá tenía un producto, ¿no? Esta x que ya venía de acá, de tener este producto. Y la otra x que hice de hacer la derivada, ¿bien? De la función compuesta. No piensen que esta x cuadrado sale de acá adentro. ¿Bien? Guarda con estas cosas. ¿Se entendió? Sí, no, tal vez.
sí, se entendió, profe. Si alguno es electrónico va a ver a Taylor hasta en la sopa, aviso. No. ¿Va a girar? A ver. Busquemos otro. A ver. Hay uno que sí quiero hacer, del altillo, del parcial que hicimos hace rato, el 7. Aprovechando un poquito esto del teorema fundamental del cálculo integral, quiero que hagamos el 7, porque veo que en muchos grupos preguntaron por ese ejercicio, y o sea, no es difícil, o sea, pero hay que tener presente la teoría, ¿bien? A ver si alguno se anima a leer el 7, de los que veníamos haciendo. Pues, si me voy a poner a buscar ahora otros, no terminamos. Ahí en los comentarios también te preguntaron si podemos hacer alguno de derivadas de funciones partidas. Sí, no hay problema. De hecho, por eso arranqué hacia el primero, que era derivada de la función partida, que era bastante largo. Pero si quieren... Alguno de convergencia, sí puede ser. Dale, porque acá no encontré mucho. Creo que tengo uno por ahí, a ver, déjame que busco, creo que tengo uno de serie. Acá. Había uno que está interesante, que le quedaba E a la menos 1 o E más 1, algo así, en el radio de convergencia. Ah, sí, creo que lo hice, pará. Ah, si lo hiciste, tranqui, si no, no hay problema. El 7 vamos a hacer ahora, de altillo. Mientras buscan ese, pasemos el que yo les había comentado. Mientras están buscando ahí los chicos el ejercicio, hacemos el 7. ¿Bien? Así. ¿A dónde está ese archivo? ¿Cuál es? Este que está, ¿se acuerdan de que estuve sacando esos ejercicios del gatillo? Que les pasé ahí por el grupo de WhatsApp. Es que yo llegué un toque tarde por eso. Algunos se lo puede reenviar. Ahí pasaron el link, gracias. Entonces arrancamos mientras me pasan ahí el otro enunciado. Fíjense, ¿alguien quiere leer el enunciado del 7? Yo lo leo si quieren. Por favor. Determinar una función f, entre paréntesis, continua y positiva, que verifique que, no veo muy bien, pero la integral desde... Sí. Este que tengo acá. Sí, no veo muy bien qué dice. Es la integral de 1 a x de la raíz cuadrada de f en función de t por diferencial de t, igual a 2x más 1 menos seno de x. ¿Bien? Me está pidiendo que haya una función. ¿Bien? F en realidad debería ser una función en función de f de x. ¿Bien? Fíjense que ahí tienen 4 opciones. La función está en función de x y no está en función de t. ¿Bien? Entonces de alguna manera yo tendría que tratar de que mi función ahora f quede en función de x. Ahí lo pasé al grupo, Leo. Dale, gracias, ahora lo veo. Entonces, ¿qué manera tengo yo de llegar a eso? Con el teorema fundamental. Con el teorema fundamental, ¿bien? O sea, lo que voy a tener que hacer acá es integrar en ambos miembros, ¿bien? Solamente que en el lado izquierdo, de este lado, voy a tener que aplicar el teorema fundamental. Entonces acá, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, ¿cuál sería la derivada de x? ¿Vieron que siempre hago la derivada de la expresión que yo tengo acá, en el integral? ¿Cuál sería la derivada de x? 1, ¿no? Por, luego, la expresión que yo tengo en función de t, en donde tengo t lo reemplazo por la función o la expresión que tengo acá. Una pregunta, si sería de 1 hasta 1 no es 0. Sí, sería 0. Pero es como que no nos ayudaría eso. Eso es una propiedad. Okay. ¿Bien? Entonces acá, aplicando el teorema fundamental de cálculo, me quedaría 1 por raíz cuadrada de f de x, ¿bien? Sin el diferencial de t. Y de este lado, ¿qué me queda? Se supone que tengo que derivar, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría acá? 2 menos coseno de x. ¿Bien? Está bien eso, ¿no? La menos seno de x. Copié bien la función. Bien. Está bien la expresión, ¿no? Fíjense que yo tengo que hallar la expresión f de x. Acá tengo raíz cuadrada de f de x. Entonces, ¿qué debería hacer ahí?
elevar al cuadrado del otro lado. Elevamos al cuadrado, ¿bien? Acá me queda un módulo de x, módulo de f de x. ¿Está bien eso? Sí, sí, sí. No, está mal. Guarda, por eso quería que pise de palito. Guarda, que no es lo mismo. Uy, perdón. Ahora sí. No, recuerden esto. No es lo mismo tener raíz cuadrada de x cuadrado que tener raíz de x elevado al cuadrado. Bien, son dos expresiones distintas. Guarda. Porque lo he visto hasta en coso. Hasta cuando es el límite que multiplica el Empezamos con las comparaciones de no es lo mismo. No son lo mismo. Nada, estoy jodiendo. Bueno, guarda, entonces acá ¿qué me quedaría? Simplemente f de x. F de x, entonces. bien, ahora componer módulo. Entonces acá Profe, ahí preguntan en los comentarios si en el primer paso derivaste ambos términos. ¿Por qué? Para de alguna forma acá al aplicar el teorema fundamental del cálculo integral llegar a f de x. Bien, porque a mí me piden que haya una función continua. Pero no sé si dice derivable también. Y las opciones que ustedes les dan a elegir está todo en función de x. No en ningún momento es como que dice, que en función del diferencial de t o eso. Bien. Por eso derivo. Entonces, a ver, al elevar al cuadrado, ¿qué me queda acá? 2 menos coseno de x elevado al cuadrado. ¿No es la respuesta correcta? ¿No sería la opción correcta? Sí, es esa. Sí. ¿Vieron cuánto tardé? No tardé mucho, ¿vieron? Por eso está bueno tener la teoría clara. O tener presente todo lo que diga. ¿Bien? Entonces se podría decir que lo del teorema fundamental del cálculo es derivar Claro. el límite superior. Claro, ojo que no sería una integral definida, ¿no? O sea, es una función integral. No sé si eso lo vieron. No, creo que no lo ven. No, hasta la uno. Ven un par, o sea, le dan. Creo que ustedes son en ejercicio. Leo, ¿tienen ¿querés que enchufen un rato la tablet y lo explique teóricamente? En un rato, no ahora. En un rato, dale. Hacemos una pausa y voy cambiando. Opa. Sí, vamos a alternar a Fabi que se los explique al final, porque es bastante interesante eso. Ustedes tienen un par de ejercicios igual en la guía, donde tienen una función integral, tipo una f de x mayúscula, y donde tienen una expresión así, y les piden que deriven. ¿Vean? Ese tipo de ejercicios tienen que aplicar eso, teorema fundamental de cálculo integral. Bien, acá me pasaron uno, el primero, ¿no, Fabi? Sí. Está muy bueno eso. Arrancamos a hacer de series. Ojalá que no me pidan usar criterio de comparación. Arranca uno. Nada, está bien. La función va de, la sumatoria va de 1 a infinito, de n a la n dividido 5 a la n por n factorial por x menos 3 elevado a n más 1. ¿Bien? ¿Qué me pide el ejercicio? El radio de convergencia me pide. ¿Bien? Mucho cuidado con eso. Me está pidiendo el radio de convergencia, no me está pidiendo el intervalo. No sé si esa parte se entiende. ¿Se entiende eso? ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo el radio. Ahí ya podríamos descartar la B y la C, ¿no? Claro. Ojo que también lo que podríamos hacer es obtener el intervalo de convergencia. O sea, también, digamos, vieron que generalmente nosotros obtenemos el intervalo de convergencia. Nosotros si tenemos el intervalo de convergencia, podemos hacer la diferencia de los extremos, o la suma de los extremos en módulo, dividirlo por 2 y obtenemos el radio. Sería otra manera de hacerlo también. No sé cuál quieren hacer. O sea, saben que para obtener el radio de convergencia, ustedes tienen que hacer esta cuentita. Tienen que hacer ¿cuál era? El límite, o sea, el radio es igual a límite de n tendiendo a más infinito del módulo de a sub n dividido a sub n menos 1. Digo, a sub n más 1. ¿Bien? Esta es otra manera de obtener radio de convergencia. No sé, si quieren obtener
podemos obtener el intervalo de convergencia y a partir de eso obtener el radio o directamente vamos con el radio, como quiera usted. Con el radio, para mí. Vamos con el radio. Entonces, Para ¿cuál mí sería mi es ASUN? como... Sí, anda con la fórmula y eso. Bien, ¿cuál sería mi ASUN? Entonces, ¿cuál es Y todo ASUN? eso sería... N elevado en la n dividido 5 a la n por n factorial. ¿Bien? Luego tendríamos el a sub n más 1. ¿Cuál es la expresión del a sub n más 1? Sería n más 1. Perdón, yo lo tengo escrito al revés, la fórmula de D'Alembert. No sé si la tengo No, yo. pero está bien. ¿Sabes por qué? Para el radio de convergencia viene definido así. Ojo, no estoy aplicando. Bueno, estaría como aplicando D'Alembert, pero de por sí llegas a esta expresión. Ah, ok. O sea, el radio, si no me equivoco, como casi nunca me lo piden, es igual al límite de n tendido a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n, el módulo, ¿bien? Pero si vos esto lo das vuelta, te quedaría esta expresión. O sea, está bien lo que decís. Así, ¿no, Fabi? Vayan por ahí me encontré algo así. Si no, en algunos libros lo van a encontrar así. Límite de n tendido a infinito de 1 sobre límite de a sub n más 1 sobre a sub n. Pero si quieren, este a sub n lo pasan hacia arriba y les queda esta expresión. Es lo mismo. ¿Bien? Ok, gracias. Una pregunta, ¿por qué, estoy medio perdida con series, pero por qué A sub n es esa parte de la sumatoria, digamos? Porque esa es la expresión del término general. Fíjate que ustedes, cuando calculan la serie, ¿qué tienen? Una sub n por un x menos 1 en función de elevado a la n. ¿Bien? Cuando ustedes trabajan con D'Alembert, ¿qué termina de trabajar? O mejor dicho, cuando tomamos el a sub n y el a sub n más 1, ¿cuál sería? Lo que está en función de n. ¿Bien? Este sería mi a sub n. O sea, no estoy calculando el intervalo, sino el radio. Acá creo que les estoy confundiendo un poco. ¿Y si lo hacemos, tipo calculamos el intervalo y después el radio? ¿Quieren hacerlo así? Si no, porque veo que no tienen presente lo del radio. Bueno, si quieren hacemos eso. Calculamos el intervalo y a partir del intervalo obtenemos el radio. Hagamos eso. A ver. Entonces, esto lo hacemos con D'Alembert, ¿no? Porque creo que hacerlo con... ¿cómo se dice? Si lo hacemos con la raíz, ni pedo sale. Así que vamos con el límite de n tendido a infinito de... ¿Cuál sería mi a sub n más 1? Mi a sub n más 1 sería n más 1 elevado a n más 1 dividido 5n más 1 por n más 1 factorial. ¿Bien? Todo esto multiplicado por ¿cuánto? X menos 3. Si tengo n más... Si donde tengo n lo reemplazo por n más 1, acá tendría n más 1 más 1. Es como que acá tengo n más 1 más 2. Algo así. Dividido a sub n, que sería n a la n, dividido 5 a la n, por n más... no, n factorial, por x menos 3 a la n más 1. ¿Bien? ¿Todo esto me dará 1? Uf, qué choco se me va a hacer. Bien. Tengamos un par de cositas presentes. El n más 1 factorial, ¿cómo lo puedo expresar? ¿Cómo lo puedo escribir? Como n más 1 por n factorial. ¿Yo lo puedo escribir así? Sí. Esto como para ir ya ganando tiempo. Si reacomodo bien, acá me quedaría n más 1 elevado a la n por n más 1 por 5 a la n por n factorial. Todo esto dividido 5 a la n más 1 lo puedo escribir como 5 a la n por 5, ¿bien? Y n más 1 factorial dijimos que lo puedo escribir como n más 1 por n factorial, ¿bien?
por... no me estoy olvidando nada, creo que no. Esto en el primer módulo. Y del otro módulo voy a dejar x menos 3 elevado a n más 2. Esto lo puedo empezar como x menos 3 elevado a la n por x menos 3 elevado al cuadrado. Bien. Dividido x menos 3 elevado a la n por x menos 3 a la 1. Vamos a dejarlo así simplemente. Todo esto menor a 1. Bien. Veamos a ver qué podemos ir simplificando. 5 a la n con 5 a la n se va, ¿no? N factorial con n factorial también. N más 1 con n más 1. ¿También? También. Está bien, ¿no? Eso. N más 1. Está bien. ¿Qué me quedaría entonces? Paren que algo creo que estoy haciendo mal. Yo sé el que me estoy olvidando. Fíjense. El n a la n. Ahora me acordé. No sé si se dieron cuenta que faltaba esto. ¿Lo ven? Me faltaba n elevado a la n. Por eso ya me parecía que raro que me dé esto. ¿Se entiende, no? ¿Por qué me queda esto? Sí, ¿Ya? Acá digamos donde viene la parte más difícil. Acá hay que hacer un poquito de memoria. Pero, disculpa, ¿ese n a la n no estaría multiplicando todo eso? No, estaría dividiendo. O sea, vamos a sacar un quinto afuera. Y acá nos quedaría n más 1 a la n dividido n a la n. Recordemos que por propiedad, si tenemos a a la n dividido b a la n, esto no es lo mismo que decir a sobre b a la n. Entonces acá, ¿qué podría hacer? N más 1 a la n sobre n a la n, ¿cómo lo puedo escribir? ¿No lo podría escribir todo eso en un solo paréntesis? ¿No lo podría escribir así? Acá es donde vamos a tener que hacer un límite medio picante. No es picante, pero es como de la unidad 2. Pero no sé si llegan a ver por qué me queda así, esta expresión. Sí, porque tienen el mismo exponente. Acá me quedé el módulo de x menos 3. Fíjense, x menos 3 a la n con x menos 3 a la n. Chao, se va. Lo mismo con esto. Acá tengo x menos 3 al cuadrado y acá tengo x menos 3. Entonces, acá sería uno de los que tengo en el numerador y se va también el que tengo en el denominador. ¿Bien? Entonces acá tengo un quinto, ya sabemos que el módulo me queda un quinto. Y x menos 3, así como está, queda así, ¿no? El módulo. Acá está la cuestión, donde creo que muchos se traban. ¿Bien? Aquí hay que volver un poquito a la unidad 2 del límite. Antes de seguir con esto, fíjense, si yo distribuyo la n del denominador a cada uno de los términos del numerador, ¿cómo quedaría? Tendría n sobre n más 1 sobre n, algo así. N sobre n va a ser igual a 1, y acá tendría 1 sobre n. ¿O no? Si hago la distributiva del denominador. Sí. Bien, entonces tengamos presente eso. Y este límite lo voy a hacer aparte. No nos olvidemos que esto tiene que ser menor a 1. ¿Bien? Entonces acá voy a hacer ese límite. El límite de n tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n, ¿cuánto me da eso? Creo que ya se les hace familiar esta indeterminación, ¿no? Queda e. No, acá esto tiende a 1 y acá tiende a infinito. ¿Bien? Eso es una indeterminación. Recuerdan que entonces para llevarlo a la forma de ¿cómo tenía que ser la expresión? Si trabajamos con ahora sucesiones. Pero ahí ya está en la forma de o no. ¿Sí? ¿Alguien va a decir algo? Recuerden que la expresión ahora si lo quiero llevar a la forma de e, esto ¿cómo tendría que ser? 1 más 1 sobre f en n elevado a fn. ¿Bien? Esto sería igual a e. ¿Mi f en n cuál sería? En este caso. La n que tengo acá. Y en este caso no coincide con lo que tengo acá en el exponente. Bueno, acá no voy a tener que hacer nada. Así que digo bastante así. Entonces, ¿qué puedo decir de esta expresión? ¿A cuánto es igual?
cumple, ¿no?, con esta expresión, mi f n sería beta n. ¿Bien? Y también tengo esa misma expresión en el exponente. Entonces, ¿a cuánto es igual esto? A ver. Ahí. ¿Bien? Entonces, este límite que yo tengo acá va a ser igual a E. ¿Bien? Entonces, volvemos. Igual no sé si consigo lo de la respuesta. Ah, está bien. No veía la E del denominador. Por eso decía, ¿dónde aparece la E? Bien. Entonces ahora tendría, por así decirlo, 1 sobre 5E. ¿Bien? No, cualquiera. Tendría E dividido 5 del módulo de x menos 3 menor a 1. ¿Bien? Si lo sigo, ¿qué quedaría eso? Pasaría E dividiendo y 5 multiplicando. Tendría módulo de x menos 3 menor a 5 sobre E. Abro módulo y esto ¿cómo quedaría? X menos 3 sería mayor a menos 5 sobre E y menor a 5 sobre E. ¿Bien? ¿Qué más? Lo voy a decir acá. Tendría, mi intervalo iría de menos 5 sobre E más 3. O sea, eso iría de menos 5E más 3 a 5E más 3. Entonces el intervalo de convergencia, ¿de dónde valdría? O sea, no voy a volver a los extremos, acá no es necesario. ¿Ya? Este sería mi intervalo de convergencia. No me interesa si está cerrado o abierto, pues me interesa el radio más que todo. Entonces acá voy a borrar esto. Hagamos una recta numérica. ¿Bien? Hagamos una recta numérica. El intervalo de convergencia, ¿de dónde va? Vamos a decir que por acá está menos 5e más 3. Y por este lado tengo 5e sobre e más 3. Estas potencias, ¿en qué valor están centradas? ¿Cuál sería mi x sub 0? Si es una serie de potencias, ¿cuál sería mi x sub 0? ¿Sería 3? Esta distancia que tenemos acá es el radio, ¿o no? ¿Cuánto es el radio? Si yo tengo un centro igual a 3. ¿Cuánto sería el radio? 5 sobre E. ¿Bien? Y así. Esta, bueno, era la manera de contestarlo usando el intervalo de convergencia. Pero ¿se entiende más o menos qué les pedía? ¿Acá? Sí, se entendió re bien. ¿Algún otro? Había otro de series, creo, que se me mandaron por ahí. A ver. Hay, con el que me acabo de venir ese recién, hay otro que nos piden hallar el valor de K, ¿no? ¿Le parece que es eso? Tengo uno más interesante todavía que ese. Volvemos al enunciado del altillo. No sé si alguno está con eso. Con el que les di al principio. No sé si lo... ¿Pero qué punto sería? Quiero que hagamos el ejercicio 8. Miren el ejercicio 8. No sé si lo pueden llegar a ver. El ejercicio 8 es parecido al que viene por este, ¿no? El que me mandó Fabi. ¿Vieron que el que le sigue a este? Tiene uno que pide hallar el valor de K para que la suma sea tal valor. Bueno, fíjense que el que ahora estoy proponiendo, el del altillo, el ejercicio 8, tiene una suma. No, tiene una diferencia. ¿Bien? No se llega a ver bien, pero yo ya lo distingo. A ver, lo vamos a copiar y lo vamos a hacer. Este del altillo es un poquito más complicado que el que está ahí. Que lo pasó Fabi. Fíjense que tengo la serie que va de 1 la serie que va de n igual a 1 a infinito de k sobre 2
a la n menos 3 de 1 medio a la n. Bien, lo que me dice es que esta serie tiene una suma igual a menos 2. Bien, o sea, ya creo que entendemos que la serie converge, ¿no? A pesar de que es una diferencia. ¿Se entiende que la serie es convergente? Bien. Sí. ¿Qué vamos a hacer acá? Por empezar, esto lo podemos expresar como una diferencia de serie, ¿no? ¿Podría expresarlo así? La serie de k sobre 2 a la n menos, de la serie saben que también puede sacar las constantes hacia afuera, ¿no? La serie de 1 medio a la n. Bien, vayamos estudiando, ¿ve? La convergencia de cada una de estas series. Ya creo que se ve qué tipo de series son. Voy a empezar con la segunda, que por así es la más fácil. Esa serie, a ver, vayamos tomando algunos elementos, pero creo que ya la mayoría, si ya estuvo con este tema, ya me sabrá decir qué tipo de serie es. Creo que se nota, ¿no? Que cada término lo estoy multiplicando por una... Leo, ahí te preguntan, son geométricas, ¿no? Sí, son geométricas. 4, 8 y 6. ¿Bien? Entonces, en esta serie que tengo acá, primero esta, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Un medio? Un medio, ¿no? Sí. Acá algo es un medio. Y esto es menor a 1, entonces la serie es convergente. Igual creo que ya sabíamos, ¿no? Porque la suma menos 2, o sea, es convergente. ¿Qué podemos calcular? La serie también es geométrica y es convergente, ¿no? ¿La suma de esa serie? Claro, creo que es una de las dos pocas. Creo que es la única serie que ustedes saben calcular la suma. La telescópica también, pero casi nunca la usan. Entonces acá la suma, ¿cómo sería? ¿Cómo lo calculan ustedes? Sería un medio sobre 1 menos... Bien. Guarda que es... O sea, fíjense que otra cosa que quiero mencionarles, si la serie hubiese arrancado... A la 1, digamos. Claro, el primer término, por así decirlo. Porque si esta serie hubiese arrancado en 0, el primer término hubiese sido 1. ¿Bien? Entonces guarda con eso. Está bien igual lo que dijiste, es un medio. Pero se los comento por si la serie arranca en 0. Tengan esas cosas en cuenta. Entonces acá la suma sería 1 medio dividido 1 menos 1 medio. Esta voy a poner suma 2. ¿Cuánto me da esto? ¿Algún valiente? Y acá puntos ofensivos me faltó. 1. ¿1? Bien. Entonces ya sabemos la suma de esta serie. Vamos a trabajar con esta, que dejé para el final. Bien. Más allá de que nosotros no conozcamos el valor de k, ¿cuáles serían? ¿Cómo serían los términos? Sería k sobre 2 más k cuadrado sobre 4 más k al cubo sobre 8 y así, ¿no? También hubiera la razón, me parece, ¿no? Tiene que valer 1 esa serie, ¿no? No, ¿por qué va a tener? Guarda, fíjate que acá la suma de esta serie, ¿cuánto me dio? 1 por menos 3. menos 3 para. más 1, 2 sí, menos 2. Tenés razón. No, sí, está bien, tenés razón, compañero. Igual acá tenemos que calcular la suma de esta serie. Así que estamos obligados, sí o sí, a calcular la razón y la expresión de la suma. Bien. Acá entonces la razón sería k sobre 2, ¿no? ¿Se entiende eso? Sería k sobre 2 y eso es menor a 1. En teoría tiene que serlo para que la serie sea convergente. Si es mayor a 1, entonces sería divergente. Mayor o igual a 1 sería divergente, ¿no? ¿Cuál sería la suma en función de k? K sobre 2 dividido 1 menos k sobre 2. ¿Algo así? Sí. ¿Cómo quedaría esa expresión? Y te queda k sobre 2 sobre k sobre 2. No. K sobre 2 menos k, me parece. Claro. Bien. Entonces esta sería la sumatoria de la serie del primer término.
Entonces ahora nosotros ¿qué sabemos? La sumatoria de esta serie es igual a K dividido 2 menos K. Esto lo puedo borrar, ¿no? Lo voy a necesitar espacio. Entonces nosotros sabemos que esta primera serie tiene una suma y la suma es igual a K sobre 2 menos K. ¿Bien? Menos, acá no hay que olvidarse de este menos 3. ¿Bien? Menos 3 por la suma de esta serie. ¿Y cuánto nos dio esa suma? Igual a 1. ¿Bien? Igual a menos 2. Bien. Acá entonces yo sigo, ya empiezo a despejar. Tendría 3 menos 1 sería menos 3. Si paso al otro lado me quedaría 1, ¿no? Y acá tendría K sobre 2 menos K. ¿Entienden, no? Menos 3 por 1, menos 3. Paso al otro lado me quedaría 3 positivo por menos 2. Sí, se entiende. Acá este 2 menos K lo paso al otro lado multiplicando. Este menos K pasa al otro lado, me queda 2 veces K igual a 2. Puedo hacer 2 dividiendo, entonces K es igual a 1. ¿Bien? Con K igual a 1, la serie que tengo acá inicialmente converge a menos 2. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿O se entendió? Sí, se entendió perfecto. No sé si quieren proponer alguno más. No sé si Fabi vas a usar la tableta después. Sí, dale. Un último y ya me retiro. 2 minutos. Si hacemos el de polinomios, el 10 del final B del altísimo. Dale, hacemos el 10. Ya con eso nos retiramos. Vamos por ver. Bien, este está bastante interesante también. Bien. Fíjense qué pasa con ese polinomio. Bueno, ya de por sí no se ve larguito. Tenemos el polinomio P de X igual a... Leo, te hacen una consulta en el chat. Sí. La fórmula para la suma es Q sobre 1 menos Q. No, la fórmula es A sub 1 sobre 1 menos Q. O sea, el primer término de la serie. ¿Bien? Creo que Fabi creo que usaba otra. Pero esta es generalmente la que aparece en los libros. A sub 1 recuerden que siempre es el primer término de la serie. ¿Vieron que la serie por ahí arranca así? O también, o a veces pasa esto, ¿no? Que es como una sucesión. Si arranca en 0. Siempre es el primer término en realidad. ¿Bien? O sea, siempre tómenlo como el primer término de la serie. Guarda con eso también. No es Q, es A sub 1 sobre 1 menos Q. Esto solamente si la serie es convergente. No lo vayan... O sea, si la serie... Si la razón llega a ser, qué sé yo, mayor a 1, mayor o igual a 1, listo. Tómenlo como una serie... Tómenlo como una serie divergente. O sea, ni se les ocurra calcular la suma. No tendría sentido ahí. Bien, guarda con eso también. Bueno, ¿querés que siga yo? Hago un ejercicio más y te dejo. Hago el último de tema y ya te dejo. Y ya, no te quiero porque ya seguramente me están llamando ahí. Bien, primero me da un polinomio P de X. Este polinomio corresponde, es un polinomio de segundo orden de f de x. ¿En qué punto está centrado? En x sub 0 igual a 1. Bien. Y después, ¿qué más me dicen? Sea Q el polinomio de orden 2 de la función de g de x. O sea, fíjense que me habla de un polinomio y no me lo dan, ¿no? Yo lo tengo que calcular. El polinomio Q de x, polinomio de Taylor de g de x. ¿En qué punto? ¿En x igual a 0? Sería un Maclaurin, pero está bien, vamos a decirle que está en 0. Calcular Q igual a 1, ¿bien?
¿Cuánto vale el polinomio en 1? Por empezar, a ver, la función que yo tengo acá es g de x igual a e a la f de x menos 1 menos x. Bien. Fíjense que esa función sería como una función compuesta, ¿no? Va a estar en función de f. Entonces seguramente cuando yo tenga que derivar, ¿no? G de x, o sea, tanto la derivada como la de primera como la derivada segunda, voy a necesitar conocer información de f, ¿no? Y de f derivada, porque seguramente por regla de cadena me va a quedar f' y f2', ¿bien? Entonces de alguna manera estoy obligado a empezar a trabajar con esto, ¿no? Con este polinomio que me dan de f. ¿Bien? O sea, no tendría sentido arrancar acá el ejercicio. Tratemos de obtener información de la función f, ¿no? ¿Les parece si empezamos por ahí? Entonces, el polinomio es este. Es menos 2x cuadrado más 6x menos 4. ¿Bien? El polinomio en 1, ¿a cuánto es igual? 0. ¿Bien? ¿Y esto a qué sería igual? ¿A f en 1? ¿O no? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Derivamos el polinomio. ¿Qué expresión tengo? Menos 4x más 6. Si lo evalúo en 1, ¿a cuánto es igual esto? ¿2? Bueno, sí. 2, ¿no? O derivé mal, no, 3. Sí, está bien. Esto sería igual a f derivada en 1, ¿bien? Y ahora calculo la derivada segunda del polinomio. Sería menos 4. O sea que el polinomio en 1 sería menos 4 y eso coincide con f derivada segunda en 1. ¿Bien? O sea que acá tengo 3 puntos, ¿no? Sé que la función en 1 es igual a 0. La función derivada en 1 es igual a 2. Y la función derivada segunda en 1 es igual a menos 4. ¿Bien? Hasta ahí creo que se entiende, ¿no? ¿Bien? Entonces ahora necesitamos conocer el polinomio de segundo grado de q de x, ¿no? Creo que me dice segundo grado, ¿no? Creo que lo leí por encima. ¿De segundo grado dice? Polinomio de q. Bien, entonces quiere decir que voy a tener que derivar esta función g de x 2 veces. Entonces empecemos, evaluando en g. G en 0. Acá guarda que el polinomio de g me lo pide centrado en x igual a 0, ¿bien? Así que empiezo. G en 0, ¿a cuánto es igual? E elevado a f en 0, si esto vale 0, sería 1. La función en 1 es igual a 0, entonces tendría e a la 0. Entonces, g en 0 sería igual a 1. Sí. Bien. Derivamos por segunda vez. Acá donde van a pisar el palito. ¿Cómo quedaría la derivada? Derivada de la cadena o derivada de la función compuesta. Empezaría derivando desde lo de adentro. La derivada de 1 menos x. ¿Cuánto es? ¿No es menos 1? La derivada de 1 menos x. ¿Menos 1? Sí. Acá donde empieza el palito, ¿eh? Bueno, ya está, ya pasamos lo peor. La derivada de f es f', ¿no? O sea, tendría f' de 1 menos x. Y después la derivada de e siempre se mantiene constante, así que me queda esta misma expresión. E a la f de 1 menos x. ¿Bien? Evaluamos en 1, digo en 0. Tendría menos f derivada, acá si me queda 0 me quedaría f derivada en 1 por e a la... acá lo mismo. 1 menos 0, 0. 1 digo. ¿Bien? ¿Por qué menos 1? No entendí. La derivada de 1 menos x por regla de la cadena. Listo, ya entendí. Bien. Creo que algunos pisaron el palito en esa parte. Bien. Entonces ahora sí. ¿Cuánto vale la derivada de f en 1? ¿No es igual a 2? Y acá, bueno, f en 1, f sin derivar en 1, es igual a 0. E a la 0 es igual a 1. Acá me quedaría que la derivada de g en 0 es igual a menos 2. ¿Bien? ¿Están de acuerdo con eso? Y ahora me queda, por así decirlo, la derivada segunda de g. Pero fíjense que ahora, ¿qué pasa acá? Tengo el producto de dos funciones, ¿bien? Entonces acá, aparte de tener que hacer la derivada de la función compuesta,
voy a tener que pensar, tengo que pensar como un producto de derivadas. ¿Bien? Entonces empezamos. G derivada segunda X sería, bueno, el menos 1 se mantiene acá, corchete, la derivada de la primera. Empiezo por R de la cadena. La derivada de 1 menos X sería menos. Bien, menos 1. Por la derivada de F'. ¿Cuál sería? F2'. 1 menos X. ¿Están de acuerdo con eso? Digamos, sería la derivada de esta primera función, por la segunda sin derivar. Bien. Más la primera sin derivar, F' de 1 menos X, por la segunda derivada. ¿Cuánto es la derivada? ¿Cuánto es la derivada de esta función? Ya dijimos, ¿no? Por R en la cadena me queda menos 1 por la derivada de F, que es F', de 1 menos X, por E a la F de 1 menos X, y cierro corchete. ¿Bien? Todo hecho choclo es la derivada de este producto. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Más o menos de dónde salió todo esto. Sí, es derivando. Bien. Si hacemos la derivada, me da paja escribir todo esto de nuevo. Si evaluamos en 0, acá me quedaría... bueno, no, está bien. Debería hacer abajo, no me queda otra. Lo evaluamos en 0, acá me quedaría menos f derivada en 1 por e elevado a f en 1 más f derivada en 1 por menos 1 por f derivada en 1 por e elevado en f en 1. Bien, esto sí lo evalúa en 0, ¿no? F derivada segunda en 1, dijimos que esto vale menos 4, ¿bien? Esto vale 1, esto vale 2, esto vale 2 y esto vale 1, ¿bien? Me parece que acá se termina anulando. G derivada segunda de 0, acá menos con menos 4 sería más 4, ¿no? Y acá tengo menos 1, 2 por 2 por 1 sería menos 4. O sea que la derivada segunda en G en 0, es igual a 0. ¿Bien? Me da esto. Entonces, ahora creo que sí podemos armar el polinomio de Taylor de G en 0. Voy a borrar esto. Entonces, ¿cómo quedaría mi polinomio Q? Te queda 1. Muy bien. 1 más menos 2 por X. Más 0x cuadrado. 2 factorial por X al cuadrado. Bien, ese término no vale la pena ponerlo, pero como duda lo tacho. Bien. Y ahora me piden que evalúe el polinomio de Taylor en 1. ¿Cuánto me da eso? ¿No me da menos 1? ¿Coincide con la respuesta? Sí, coincide. Bueno. ¿Se entendió todo lo que hice? Sí, perfecto. Sí, está bien. Era un poquito rebuscado, pero se podía hacer. Bien, entonces ahora yo voy a cortar y siguen con Fabi. Bien.